Esta noche, queridos oyentes, cerramos nuestra semana especial de Halloween con algo verdaderamente extraordinario. No hablaremos de fantasmas inventados ni de leyendas modernas sin fundamento. Esta noche nos adentraremos en algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más real en la conciencia colectiva de la humanidad. Vamos a explorar la noche de los antiguos dioses. Ese momento liminal del año en que las civilizaciones antiguas creían que las barreras entre los mundos se volvían tan delgadas como una telaraña, cuando las sombras cobraban vida propia y las deidades primordiales caminaban nuevamente entre los mortales. Lo que compartiré contigo esta noche no son meras supersticiones o cuentos para asustar niños. Cada palabra que escucharás está fundamentada en documentos históricos auténticos, crónicas medievales meticulosamente preservadas, evidencias arqueológicas excavadas de tierras sagradas y testimonios transmitidos a través de generaciones. Viajaremos desde los bosques oscuros de la Europa celta hasta los templos de Mesopotamia, desde las festividades nórdicas hasta las ceremonias aztecas, desentrañando el hilo común que une a todas estas culturas, el reconocimiento de que existía una sola noche en el año, cuando todo cambiaba. Te prometo rigor histórico absoluto, pero también te llevaré en un viaje sensorial e inmersivo. Cerrarás los ojos y podrás sentir el humo de las hogueras ancestrales, el frío cortante del otoño, el peso de la oscuridad cuando no existía la luz eléctrica para ahuyentarla. Imagina por un momento que eres un campesino celta en lo que hoy conocemos como Irlanda, en una noche de finales de octubre del año 500 a.C. El sol se ha ocultado más temprano que nunca y una oscuridad densa, casi tangible, envuelve tu aldea. No hay luna esta noche, solo estrellas frías y distantes que parecen observarte con indiferencia. Tu familia y tú se reúnen alrededor del fuego sagrado, el único encendido en toda la comunidad. Todos los demás fuegos han sido apagados ritualmente. Este es Samhain, pronunciado Samhain, el fin del año celta, la noche en que los muertos regresan. No es metáfora, no es símbolo. Para ti, en este momento, es realidad absoluta. Puedes escuchar los tambores ceremoniales en la distancia, el cántico grave de los druidas desde la colina sagrada. El aire huele a tierra húmeda y a algo más, algo indefinible que eriza la piel. Tu abuela, con ojos brillantes reflejando las llamas, te cuenta en voz baja sobre las sombras que vio moverse entre los árboles, figuras que no proyectan forma humana, presencias de otro tiempo, de otro plano de existencia. Esta noche, los Tuatha Dé Danann, los antiguos dioses de Irlanda, caminan libremente. Esta noche, la diosa Morrigan extiende sus alas negras sobre el mundo. Esta noche, los ancestros atraviesan el velo. ¿Estás listo para descubrir la verdadera historia detrás de Halloween? Para comprender por qué casi todas las culturas antiguas del mundo reconocían un momento del año en que lo imposible se volvía posible. Entonces acomódate, ajusta tus auriculares, respira profundo y déjame llevarte 1500 años atrás, a cuando la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia de algo más. Comencemos. Para comprender verdaderamente la noche de los antiguos dioses, debemos viajar primero al corazón de Europa, a las tierras que hoy conocemos como Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña, en un periodo que abarca desde aproximadamente el año 1000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Aquí, los pueblos celtas desarrollaron una de las cosmologías más sofisticadas y complejas del mundo antiguo. Los celtas no eran, como a menudo se les representa erróneamente, bárbaros primitivos. Eran sociedades complejas con sistemas legales elaborados, astronomía avanzada, metalurgia excepcional y una comprensión profunda de los ciclos naturales. Su calendario no era el calendario romano que eventualmente dominaría Europa. El año celta se dividía en dos mitades principales.
la mitad luminosa, que comenzaba en Beltane, alrededor del 1 de mayo, y la mitad oscura, que comenzaba en Samhain, alrededor del 31 de octubre. Estos no eran puntos arbitrarios en el tiempo, sino momentos astronómicos precisos, calculados mediante la observación cuidadosa de las estrellas, el Sol y la Luna. Las evidencias arqueológicas de sitios como Newgrange en Irlanda demuestran que los celtas y sus predecesores neolíticos poseían conocimientos astronómicos sorprendentemente precisos ya en el año 3200 a.C. Newgrange, un monumento funerario más antiguo que las pirámides de Egipto y que Stonehenge, está alineado de manera perfecta para capturar los primeros rayos del sol durante el solsticio de invierno. Este nivel de sofisticación sugiere que su comprensión de los ciclos temporales iba mucho más allá de la simple observación casual. Samhain, entonces, no era simplemente Halloween antes de Halloween, era el momento en que el año moría y nacía simultáneamente. Era el punto cero del tiempo celta, el instante en que todas las reglas normales de la existencia quedaban suspendidas. Las crónicas irlandesas medievales, particularmente el Lebor Gabála Érenn, el libro de las invasiones de Irlanda, compilado entre los siglos XI y XII, pero basado en tradiciones orales muchísimo más antiguas, nos proporcionan detalles fascinantes sobre lo que ocurría durante Samhain. Según estos textos, Samhain era cuando los Tuatha Dé Danann, literalmente las tribus de la diosa Dana, los dioses ancestrales de Irlanda, que fueron derrotados por los mortales milesianos y se retiraron al otro mundo, podían regresar. No regresaban como espíritus etéreos e inofensivos, sino como presencias poderosas y a menudo peligrosas. Imagina esto. Eres un habitante de una aldea celta en la colina de Tara, en el condado de Meath, Irlanda, corazón del poder político y espiritual celta, en una noche de Samhain del año 300 a.C. Durante todo el día, has participado en la matanza ritual del ganado, no porque seas cruel, sino porque es una necesidad de supervivencia. El invierno se aproxima, y solo los animales más fuertes pueden mantenerse con vida con la escasa comida disponible. Los animales sacrificados proporcionarán carne para los meses de oscuridad que vienen, pero hay un significado más profundo. Al sacrificar estos animales, estás devolviendo vida a la tierra, alimentando a los espíritus que habitan bajo la superficie. Es un intercambio, un pacto entre el mundo visible y el invisible. Cuando cae la noche, todos los fuegos de la comunidad han sido apagados. Cada hogar, cada forja, cada lámpara. La oscuridad es total y absoluta de una manera que nosotros, en el siglo XXI, difícilmente podemos imaginar. No hay luz de farolas, no hay resplandor de edificios distantes, no hay pantallas brillantes, solo oscuridad primordial. En la cima de la colina, los druidas, los sacerdotes celtas que fungían también como jueces, maestros y guardianes del conocimiento, encienden un fuego nuevo usando técnicas de fricción antiguas. Este es el fuego sagrado de Samhain, encendido sin la contaminación de llamas previas. Es fuego puro, elemental, conectado directamente con el poder de los dioses. Las excavaciones arqueológicas en la colina de Tara, realizadas principalmente entre los años 1990 y 2013, han revelado capas de ceniza y carbón que datan de periodos celtas, confirmando la importancia ritual del fuego en este sitio exacto. Desde este fuego central, cada familia enciende antorchas y lleva el fuego sagrado de regreso a sus hogares. Pero antes, los druidas realizan ceremonias de adivinación, leyendo el futuro en las llamas, en los huesos de los animales sacrificados, en el vuelo de los cuervos que se reúnen, atraídos por la sangre y la carne. Porque Samhain, además de ser el portal entre mundos, es el momento de máxima capacidad profética. Las barreras entre el presente
el pasado y el futuro también se vuelven permeables. Los druidas declaran que espíritus han cruzado el velo esta noche. A veces son ancestros benevolentes que regresan para bendecir a sus descendientes, pero otras veces son entidades menos amigables. Los Aos-sí, pronunciado I-sí, las hadas del folclore irlandés, que no son las criaturas aladas y delicadas de los cuentos Disney, sino seres poderosos, caprichosos y a menudo vengativos, habitantes del reino subterráneo que exigen respeto y ofrendas. Para protegerse, las familias celtas dejaban comida fuera de sus casas: pan, leche, porciones de la carne sacrificada. No era caridad, era tributo. Era un intento de apaciguar a las fuerzas que ahora caminaban libremente entre los vivos. Las personas se disfrazaban usando pieles de animales y máscaras talladas en madera. El propósito no era diversión o celebración, era camuflaje espiritual. Si te parecías a un espíritu, los espíritus malignos te confundirían con uno de los suyos y te dejarían en paz. Las crónicas galesas, particularmente los Mabinogion, una colección de historias compiladas en los siglos XII y XIII, hablan de un ritual llamado Nos Galan Gaeaf, la noche del primer día de invierno. En esta noche, los galeses encendían hogueras y cada persona arrojaba una piedra blanca marcada con su nombre al fuego. A la mañana siguiente, buscaban sus piedras. Si la piedra de alguien había desaparecido, se creía que esa persona moriría antes del próximo Samhain. No era superstición vacía, era una forma de dar sentido a la mortalidad, de integrar la ansiedad existencial en un sistema ritual que proporcionaba cierto sentido de control, aunque fuera ilusorio. Los romanos, cuando finalmente conquistaron las tierras celtas entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo, quedaron fascinados y horrorizados en igual medida por Samhain. Julio César, en sus comentarios sobre las guerras de las Galias, escritos alrededor del año 50 a.C., describió los rituales celtas con una mezcla de respeto intelectual y disgusto moral. Los romanos tenían sus propios festivales de los muertos, Feralia y Lemuria, pero estos eran ceremonias más controladas, más domésticas. Los celtas, según los romanos, tenían una relación mucho más directa, más visceral, más peligrosa con sus muertos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque Samhain no era único. Lo que hace que la noche de los antiguos dioses sea verdaderamente extraordinario no es que existiera en una cultura aislada, sino que existía bajo diferentes nombres y con diferentes rituales en prácticamente todas las civilizaciones antiguas del mundo. ¿Coincidencia? Desde una perspectiva histórica y antropológica, probablemente no. Viajemos ahora a la antigua Roma, específicamente a los días finales de octubre y primeros de noviembre, cuando los romanos celebraban Pomona, la festividad dedicada a la diosa de las frutas y la cosecha. Pomona era representada con una corona de frutas, particularmente manzanas. Las manzanas ocupaban un lugar especial en la mitología romana y celta. Eran símbolos de conocimiento, inmortalidad y el otro mundo. En la tradición celta, Avalón, la isla mítica donde el rey Arturo fue llevado tras su muerte, significa literalmente la isla de las manzanas. Los romanos celebraban a Pomona con juegos que involucraban manzanas, particularmente el juego de atrapar manzanas con la boca de un barril de agua. ¿Te suena familiar? Es el directo precursor del Bobbing for Apples, un juego de Halloween que todavía se practica en países anglosajones. Pero los romanos también celebraban algo más oscuro en este periodo, el Festival de los Lemures. Aunque técnicamente este se celebraba en mayo, existía un periodo en octubre-noviembre, donde se recordaba a los muertos de manera más intensa, especialmente después de que Roma absorbiera las tradiciones etruscas. Los etruscos, la civilización que precedió a Roma en la península itálica, tenían una obsesión con la muerte
y el más allá que rivalizaba, y quizás superaba, la de los egipcios. Las excavaciones en Tarquinia y Cerveteri han revelado necrópolis masivas, ciudades enteras de tumbas pintadas con escenas vibrantes del más allá. Los etruscos creían que las almas de los muertos permanecían cerca de sus cuerpos y necesitaban ser alimentadas y apaciguadas. Durante ciertos periodos del año, particularmente cuando la naturaleza entraba en su fase de muerte aparente, el otoño, las puertas entre los mundos se abrían. Crucemos ahora el Atlántico, antes de que los europeos llegaran a América, y examinemos la civilización mexica, comúnmente conocida como azteca. Los mexicas celebraban Mictecacihuatl, pronunciado Mictecacihuatl, la Señora de la Muerte, durante un festival que duraba todo un mes y culminaba precisamente a finales de lo que hoy sería octubre y principios de noviembre. Mictecacihuatl era la reina del Mictlán, pronunciado Mictlán, el inframundo mexica, el nivel más profundo y oscuro de los 9 niveles del más allá. Ella gobernaba sobre los huesos de los muertos y presidía los festivales donde los vivos honraban a los que habían partido. Los documentos coloniales españoles, particularmente el Códice Florentino, compilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún entre los años 1545 y 1590, nos proporcionan descripciones detalladas de estos rituales. Durante el Festival de los Muertos, los mexicas construían altares en sus hogares, decorados con flores de cempasúchil, caléndulas naranjas brillantes que se creía guiaban a los espíritus de regreso con su color intenso y su aroma penetrante. Preparaban las comidas favoritas de sus ancestros fallecidos y las colocaban en los altares, junto con agua, porque el viaje desde el Mictlán era largo y agotador. Realizaban danzas rituales usando máscaras de cráneos, no para burlarse de la muerte, sino para honrarla, para reconocer su poder, para integrarla en el ciclo de la existencia en lugar de temerla como un enemigo. ¿Ves los paralelos? Comida para los muertos, máscaras y disfraces. El reconocimiento de un momento específico del año, cuando los vivos y los muertos podían comunicarse. Viajemos ahora al norte de Europa, a las tierras escandinavas de los vikingos. Los pueblos nórdicos, entre los años 700 y 1100 después de Cristo, celebraban Vetranatra, pronunciado Vetranatra, que significa literalmente noches de invierno. Este festival marcaba el final del verano y el comienzo del invierno, y ocurría típicamente a mediados de octubre. Durante Vetranatra, los nórdicos realizaban un blot, un sacrificio ritual típicamente de animales, aunque las fuentes históricas más controvertidas sugieren que en periodos muy antiguos podrían haber incluido sacrificios humanos en circunstancias extremas. La sangre del sacrificio se rociaba sobre las estatuas de los dioses, particularmente Odín, el padre de todos, el dios que había sacrificado un ojo por sabiduría y se había colgado del árbol del mundo Yggdrasil durante 9 noches para obtener el conocimiento de las runas. Pero Vetranatra también era un tiempo para honrar a los ancestros. Los nórdicos creían en los Draugr, pronunciado Draugar en plural, cadáveres reanimados que habitaban en los túmulos funerarios. Estos no eran zombies sin mente, sino espíritus poderosos con inteligencia y voluntad propia, capaces de proteger sus tesoros enterrados o de maldecir a aquellos que los perturbaran. Durante las noches de invierno se creía que los Draugr eran más activos. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XIII y XIV, pero basadas en tradiciones orales de siglos anteriores, están llenas de historias de encuentros con Draugr durante estos periodos oscuros del año. La saga de Grettir, por ejemplo, cuenta la historia de Grettir el Fuerte, que debe luchar contra el Draugr Glamour durante el invierno.
Glamer era un pastor que murió en circunstancias misteriosas y regresó como un cadáver reanimado que aterrorizaba la granja donde había trabajado. Grettir lo derrota físicamente, pero recibe una maldición que lo perseguirá el resto de su vida, un miedo sobrenatural a la oscuridad. Crucemos ahora el planeta hacia el este, hacia China. Los chinos celebraban, y aún celebran, el festival Zhongyuanjie, pronunciado Zhongyuanche, también conocido como el Festival de los Fantasmas, que típicamente ocurre en agosto o septiembre según el calendario lunar, pero la tradición reconoce todo el séptimo mes lunar como el mes de los fantasmas. Según las creencias budistas y taoístas combinadas, durante este mes las puertas del más allá se abren y los espíritus de los muertos regresan al mundo de los vivos. Las familias preparan elaboradas comidas, queman incienso y papel moneda para proporcionar a sus ancestros lo que necesitan en el más allá. Pero también hay un reconocimiento de espíritus más peligrosos, aquellos que murieron sin descendientes para honrarlos, o que murieron de manera violenta, o que simplemente son malignos. Estos fantasmas, vagan durante este mes buscando causar problemas. Para apaciguarlos, las comunidades organizaban ceremonias masivas donde se ofrecía comida a todos los espíritus, no solo a los ancestros propios, sino a cualquier fantasma que pudiera estar vagando hambriento y resentido. En Japón, el Festival de Obon, celebrado en julio o agosto, tiene un propósito similar: dar la bienvenida a los espíritus ancestrales de regreso a casa. Las familias limpian las tumbas, encienden linternas para guiar a los espíritus y realizan danzas tradicionales llamadas Bon Odori. ¿Empiezas a ver el patrón? Culturas separadas por miles de kilómetros que nunca tuvieron contacto directo, desarrollaron independientemente festivales notablemente similares centrados alrededor de la creencia de que existían momentos específicos del año cuando la barrera entre los vivos y los muertos se volvía permeable. Desde una perspectiva antropológica, esto tiene sentido. El ciclo agrícola es universal. El otoño es universalmente el momento de la cosecha, pero también el preludio del invierno, la muerte temporal de la naturaleza. Las sociedades agrícolas en todo el mundo necesitaban ritualizar esta transición, darle significado, integrarla en sus sistemas de creencias. Pero hay algo más profundo aquí. Carl Jung, el psicólogo suizo del siglo XX, habría argumentado que estos festivales tocan arquetipos universales en el inconsciente colectivo humano: la muerte, el renacimiento, la sombra, el otro mundo. Desde una perspectiva más material, estos festivales servían funciones sociales cruciales. Proporcionaban un marco para procesar el duelo, para mantener conexiones con los muertos, para reforzar la cohesión comunitaria a través de rituales compartidos y para dar sentido a los miedos existenciales que son inherentes a la condición humana. Pero para los pueblos antiguos, estas no eran solo funciones psicológicas o sociales, eran realidades tangibles. El año 609 después de Cristo marca un punto de inflexión crucial en nuestra historia. El Papa Bonifacio IV, en este año preciso, consagró el Panteón de Roma, ese magnífico templo romano originalmente dedicado a todos los dioses paganos, como una iglesia cristiana dedicada a Santa María y todos los mártires. Estableció una festividad para honrar a todos los santos y mártires cristianos. Inicialmente, esta celebración se realizaba en mayo, siguiendo la tradición del Festival Romano de Lemuria. Pero 2 siglos después, en el año 835, el Papa Gregorio IV tomó una decisión que cambiaría la historia cultural de Europa para siempre. Movió la celebración de todos los santos al 1 de noviembre. No fue accidente. No fue coincidencia. Era una estrategia deliberada de lo que los historiadores llaman sincretismo religioso o, más crudamente, apropiación cultural religiosa.
La Iglesia Católica, en su expansión por Europa, se enfrentó a un dilema. Los pueblos celtas, germánicos y eslavos tenían tradiciones profundamente arraigadas, festivales que habían celebrado durante milenios, creencias que estaban tejidas en el tejido mismo de sus sociedades. El enfoque de la Iglesia no fue erradicar completamente estas tradiciones, algo que habría generado resistencia masiva y potencialmente violenta. En cambio, la estrategia fue absorberlas, reinterpretarlas, cristianizarlas. Si los celtas insistían en celebrar Samhain, muy bien, que lo celebren, pero ahora lo llamaremos Víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, que eventualmente se contrajo en Halloween. Las evidencias documentales de esta estrategia son abundantes. Los documentos de la Iglesia de este periodo, particularmente las cartas del Papa Gregorio I, quien fue papa desde el año 590 hasta 604, instruían explícitamente a los misioneros a no destruir los templos paganos, sino a consagrarlos como iglesias cristianas. Una carta famosa de Gregorio I al abad Mellitus, que iba en misión a Inglaterra en el año 601, dice textualmente, y aquí parafraseo desde el latín: no destruyan los templos de los ídolos, destruyan los ídolos. Pero los templos mismos deben ser rociados con agua bendita y consagrados con altares y reliquias. Porque si estos templos están bien construidos, es necesario que se conviertan del culto de los demonios al servicio del verdadero Dios, para que mientras la gente vea que sus templos no son destruidos, puedan abandonar el error de sus corazones. Era brillante desde una perspectiva estratégica. Permitía continuidad física y temporal, mientras se insertaba un nuevo contenido teológico. Samhain, la noche cuando los espíritus de los muertos caminaban, se convirtió en la víspera de Todos los Santos. El 1 de noviembre, cuando los celtas tradicionalmente honraban a sus ancestros, se convirtió en el Día de Todos los Santos, cuando los cristianos honraban a todos los santos y mártires. Y el 2 de noviembre se estableció como el Día de Todas las Almas, dedicado específicamente a rezar por las almas de todos los fieles difuntos. Pero algo fascinante ocurrió en este proceso de cristianización. Los antiguos dioses no desaparecieron, se transformaron. Brigid, la diosa celta del fuego, la poesía y la sanación, se convirtió en Santa Brígida de Kildare, cuya festividad se celebra el 1 de febrero, exactamente cuando los celtas celebraban Imbolc, el Festival de Brigid. La Keich, la diosa anciana del invierno en la mitología escocesa e irlandesa, se transformó en varias santas y brujas en el folclore cristianizado. Los Aosí, las hadas del inframundo celta, se convirtieron en espíritus ambiguos en la nueva cosmología, a veces interpretados como ángeles caídos que no eran lo suficientemente malos para el infierno, pero tampoco lo suficientemente buenos para el cielo, condenados a vagar por la tierra. Las hogueras de Samhain continuaron encendiéndose, pero ahora eran fuegos benditos para proteger contra el mal, no para honrar a los antiguos dioses. Las máscaras y disfraces continuaron usándose, pero ahora la justificación era diferente. Durante la Edad Media, desde aproximadamente el siglo XI hasta el XV, surgió una tradición llamada mumming o guising, donde personas, particularmente jóvenes, se disfrazaban y realizaban pequeñas obras de teatro o canciones a cambio de comida o monedas. En algunas regiones, particularmente en Irlanda y Escocia, surgió la práctica del souling. Los pobres iban de puerta en puerta, el día de todas las almas, ofreciendo rezar por los muertos de una familia a cambio de soul cakes, pasteles especiales marcados con una cruz. Esta es, por supuesto, la precursora directa del moderno trick or treating, pero bajo esta fachada cristiana, las viejas creencias persistían.
Los documentos de los juicios de brujería en Europa, particularmente desde el siglo XV hasta el XVII, revelan que muchas personas, especialmente en áreas rurales, mantenían prácticas que eran indiscutiblemente paganas. Dejaban ofrendas de comida fuera de sus casas en víspera de Todos los Santos. Realizaban rituales de adivinación para conocer el futuro o el nombre de sus futuros esposos. Encendían hogueras y saltaban sobre ellas para purificación. Tallaban caras en nabos, rábanos y eventualmente calabazas. La Iglesia intentó suprimir estas prácticas, etiquetándolas como superstición o brujería. Los sermones de la época advertían constantemente contra la observancia de costumbres paganas durante Halloween, pero la gente continuaba, porque estas tradiciones no eran solo rituales vacíos, eran formas de lidiar con miedos universales, de procesar la mortalidad, de mantener conexiones con los ancestros, de encontrar algo de control en un mundo fundamentalmente incontrolable. Un documento particularmente fascinante es el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1486 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto, que se convirtió en el manual para los cazadores de brujas durante 2 siglos, dedica secciones enteras a describir y condenar las prácticas que las brujas supuestamente realizaban durante ciertas noches del año. Aunque el texto es profundamente problemático, lleno de misoginia y paranoia, nos proporciona, inadvertidamente, evidencia de que las antiguas prácticas de Samhain continuaban existiendo bajo la superficie de la Europa cristiana. Las mujeres acusadas de brujería frecuentemente confesaban, bajo tortura, que se reunían durante estas noches para adorar al diablo, que los inquisidores identificaban como el diablo cristiano, pero que, en muchos casos, parecen ser versiones demonizadas de antiguos dioses paganos como Cernunnos, el dios cornudo celta de la naturaleza y los animales. El proceso de cristianización fue, entonces, incompleto. Europa se convirtió oficialmente cristiana, pero en las prácticas reales de la gente común, especialmente en las áreas rurales alejadas del control directo de la Iglesia, persistió un paganismo sincrético. Y en algunos lugares, las tradiciones se mantuvieron notablemente puras. A pesar de siglos de cristianización, a pesar de la persecución activa de prácticas paganas, ciertas tradiciones sobrevivieron con una tenacidad extraordinaria, particularmente en las regiones celtas de Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña. Los folcloristas de los siglos XIX y XX, particularmente W. Yeats en Irlanda y Lady Augusta Gregory, recopilaron meticulosamente estas tradiciones antes de que desaparecieran completamente bajo el peso de la modernización. En Irlanda, hasta bien entrado el siglo XX, la noche de Halloween conservaba un carácter que era simultáneamente festivo y profundamente inquietante. Los campesinos irlandeses, incluso aquellos que asistían devotamente a misa los domingos, mantenían prácticas que sus antepasados celtas habrían reconocido instantáneamente. Las familias dejaban sus puertas sin cerrar la noche de Halloween, no por descuido, sino deliberadamente. Era una invitación silenciosa a los espíritus ancestrales para que entraran y se unieran a la celebración familiar. Se colocaba un lugar extra en la mesa, con comida servida, para cualquier espíritu que pudiera desear unirse a la cena. Pero también se tomaban precauciones. Se esparcía ceniza del fuego en el umbral de la puerta. Por la mañana, las familias examinarían la ceniza buscando huellas. Si encontrabas huellas que salían de la casa, era un presagio de muerte. Alguien de la familia partiría antes del próximo Halloween. Si las huellas entraban, era señal de un nacimiento futuro o de buena fortuna. Los juegos de adivinación eran fundamentales en las celebraciones irlandesas de Halloween. Estos no eran entretenimientos triviales, sino rituales serios con implicaciones reales para las vidas de los participantes.
Uno de los más populares era el juego de las manzanas. Las manzanas se colgaban de cuerdas o se colocaban en barriles de agua, y los jóvenes debían intentar morderlas sin usar las manos. Pero cada manzana representaba a un posible pretendiente romántico. La primera manzana que lograras morder revelaría información sobre tu futuro matrimonio. Otro ritual involucraba pelar una manzana en una sola tira continua y luego arrojar la cáscara sobre el hombro izquierdo. La forma que tomara la cáscara al caer revelaría la inicial del nombre de tu futuro esposo o esposa. Se colocaban objetos en el colcanon: un plato tradicional irlandés de puré de papas y col. Un anillo significaba matrimonio próximo. Una moneda significaba riqueza. Un dedal significaba soltería. Una muñeca, fertilidad. Encontrar uno de estos objetos en tu porción no era casualidad, era destino revelado. Pero no todos los rituales eran tan benignos. En las regiones rurales de Irlanda y Escocia, particularmente en las tierras altas escocesas, se practicaba algo llamado seining, un ritual de protección que combinaba elementos cristianos y paganos de manera fascinante. Las familias caminaban en procesión alrededor de sus hogares y graneros en el sentido de las agujas del reloj, el sentido del sol, llevando antorchas de enebro encendido. El humo del enebro se creía que tenía propiedades purificadoras que ahuyentaban a los espíritus malignos. Mientras caminaban, recitaban oraciones cristianas mezcladas con encantamientos más antiguos en gaélico. En Escocia, particularmente en las Islas Hébridas, sobrevivió una tradición llamada guising, que era notablemente más oscura que el moderno trick or treating. Los jóvenes se disfrazaban usando pieles de animales, máscaras grotescas talladas en madera y ropa al revés. No simplemente llamaban a las puertas pidiendo dulces. Realizaban elaboradas obras teatrales, a menudo representando escenas de muerte y resurrección, cantaban canciones antiguas en gaélico y contaban historias de fantasmas. Las familias que recibían a estos geezers estaban socialmente obligadas a proporcionarles comida, bebida y monedas. Rechazar a un geezer se consideraba no solo descortés, sino peligrosamente imprudente. Podrías ofender no solo al joven disfrazado, sino también a las fuerzas que él representaba. Los documentos de la Comisión de Folclore Irlandesa, establecida en 1935, contienen miles de testimonios recopilados de ancianos irlandeses sobre las tradiciones de Halloween que recordaban de su juventud en el siglo XIX. Una historia particularmente escalofriante viene del condado de Cork, contada por un hombre llamado Patrick O'Sullivan en 1938, recordando eventos de su infancia en la década de 1880. Patrick describió cómo, cuando era niño, su familia vivía en una pequeña granja aislada. La noche de Halloween de 1883, su padre, siguiendo la costumbre, dejó la puerta principal abierta y colocó comida en la mesa para cualquier espíritu que pasara. Aproximadamente a medianoche, la familia escuchó pasos en el camino que conducía a su puerta, pasos lentos, deliberados. Patrick recordaba que su madre apretó su mano con fuerza y su padre murmuró una oración. Los pasos se detuvieron en el umbral. Hubo un silencio largo, pesado. Luego, lentamente, los pasos entraron a la casa. Patrick juró hasta su muerte que vio la impresión de pies en el piso de tierra, como si una persona invisible estuviera caminando hacia la mesa. La silla que habían dejado vacía se movió ligeramente, como si alguien se hubiera sentado. La familia permaneció completamente inmóvil, sin atreverse a respirar. Por la mañana, la comida que habían dejado había sido comida, o al menos desaparecido. La silla estaba de nuevo en su lugar. Patrick no podía decir con certeza que visitó su casa esa noche, pero estaba absolutamente convencido de que no habían estado solos.
Historias como esta son comunes en los archivos folclóricos. Y mientras podemos, desde nuestra perspectiva moderna, atribuirlas a imaginación, sugestión colectiva o simplemente a trucos elaborados, lo importante es que para las personas que las vivieron, eran completamente reales. En Gales, la tradición de Nos Galangaeaf incluía un ritual particularmente inquietante llamado Ir Hueche de Dugueta, la cerda negra sin cola. Al final de las festividades de Halloween se encendía una gran hoguera. Cuando el fuego comenzaba a apagarse, todos correrían a sus casas gritando que la cerda negra sin cola se lleve al último. Se creía que un espíritu maligno en forma de cerda negra cazaba a cualquiera que quedara fuera después de que el fuego se extinguiera. Esto no era solo una forma de asegurar que los niños regresaran a casa a una hora razonable. Era una expresión de un miedo genuino a lo que acechaba en la oscuridad, una vez que las protecciones rituales del fuego sagrado habían desaparecido. En Bretaña, la región celta de Francia, sobrevivió una tradición llamada Cala Guanja, que significa la llamada del invierno. Los bretones encendían velas en las ventanas para guiar a las almas perdidas y colocaban comida en las tumbas de los cementerios. Pero también había una figura siniestra en el folclore bretón asociada con este periodo, el Ancou, la personificación de la muerte, típicamente representado como un esqueleto o un hombre extremadamente delgado que conducía una carreta chirriante llamada Car an Ancou, la carreta de la muerte. Se creía que el Ancou vagaba durante las noches oscuras del otoño e invierno, recogiendo las almas de aquellos que estaban destinados a morir pronto. Escuchar el chirrido de su carreta era un presagio de muerte inminente. Estas tradiciones folclóricas revelan algo profundo sobre la psicología de las sociedades preindustriales. La muerte no estaba medicalizada, institucionalizada o escondida de la vista como lo está en el mundo moderno. Era una presencia constante, visible, inevitable. Las tasas de mortalidad infantil eran devastadoras. Las epidemias podían diezmar comunidades enteras en semanas. Las mujeres morían regularmente en el parto. Los hombres morían en accidentes agrícolas, en guerras, en hambrunas. En este contexto, las festividades como Halloween no eran escapismo macabro, eran mecanismos de afrontamiento necesarios. Proporcionaban un marco ritual para procesar la omnipresencia de la muerte, para honrar a aquellos que habían partido, para encontrar continuidad entre generaciones. Y en el nivel más profundo, proporcionaban consuelo. Si los muertos podían regresar una noche al año, entonces la muerte no era el final absoluto. Había conexión continua, relación persistente, la posibilidad de comunicación a través del velo más terrible de todos. La historia de cómo Halloween se convirtió en el fenómeno global que conocemos hoy comienza con una tragedia de proporciones épicas, la Gran Hambruna Irlandesa. Entre los años 1845 y 1852, una plaga de tizón de la papa devastó Irlanda. La papa era el alimento fundamental de la población irlandesa, particularmente de los pobres. Cuando las cosechas fallaron año tras año, el resultado fue catastrófico. Aproximadamente 1 millón de personas murieron de hambre y enfermedades relacionadas. Otros 2 millones emigraron, principalmente a Estados Unidos, pero también a Canadá, Australia y Gran Bretaña. Esta diáspora irlandesa llevó consigo no solo esperanzas de una vida mejor, sino también su cultura, sus tradiciones, su folclore, y entre esas tradiciones estaba Halloween. Inicialmente, Halloween en América era celebrado principalmente por comunidades inmigrantes irlandesas y escocesas.
Las celebraciones se centraban en las mismas tradiciones que habían practicado en Europa: fiestas comunitarias, juegos de adivinación, contar historias de fantasmas, hogueras. Pero América transformó Halloween de maneras que sus originadores celtas nunca habrían imaginado. El primer cambio significativo fue la calabaza. En Irlanda y Escocia, las personas tallaban caras grotescas en nabos, rábanos y remolachas. Estas linternas, llamadas jack-o'-lanterns, se colocaban en las ventanas para ahuyentar a los espíritus malignos. El nombre viene de una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Stingy Jack, Jack el Tacaño, que supuestamente engañó al diablo varias veces. Cuando Jack finalmente murió, no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno. El diablo, sin embargo, le dio una brasa ardiente para iluminar su camino mientras vagaba eternamente por la tierra. Jack colocó la brasa dentro de un nabo tallado, creando la primera jack-o'-lantern. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, descubrieron que las calabazas nativas de América del Norte eran mucho más grandes y fáciles de tallar que los nabos. La calabaza tallada se convirtió en el símbolo icónico de Halloween. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Halloween en América era una festividad bastante caótica y a menudo violenta. Los jóvenes usaban Halloween como excusa para actos de vandalismo, volcar letrinas, desmontar carros y reconstruirlos en los techos de los graneros, bloquear calles con barriles, enjabonar ventanas y travesuras cada vez más destructivas. Los periódicos de la época están llenos de reportes de daños causados durante Halloween. En algunas ciudades, el costo del vandalismo de Halloween alcanzaba miles de dólares, una suma considerable en esa época. Las autoridades cívicas y los líderes comunitarios buscaron maneras de domesticar Halloween, de canalizar la energía caótica de los jóvenes hacia actividades menos destructivas. La solución fueron las fiestas comunitarias organizadas, típicamente en escuelas, iglesias o centros cívicos. Estas fiestas incluían juegos estructurados, concursos de disfraces y actividades supervisadas por adultos. El trick or treating, como lo conocemos hoy, surgió gradualmente en las décadas de 1920 y 1930, aunque la práctica no se estandarizó nacionalmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra de 1941 a 1945, Halloween fue minimizado debido al racionamiento de azúcar. Pero cuando la guerra terminó y América entró en la prosperidad de los años 50, Halloween explotó como fenómeno comercial. Las compañías comenzaron a producir disfraces comerciales, decoraciones, dulces específicamente comercializados para Halloween. Lo que había sido una festividad comunitaria y algo improvisada se convirtió en una industria multimillonaria. Pero algo crucial se perdió en esta transformación. El Halloween americano moderno retuvo los símbolos externos: calabazas, fantasmas, brujas, esqueletos, pero perdió casi completamente el significado espiritual subyacente. Halloween se convirtió en una festividad de entretenimiento, de fantasía, de consumo comercial. Los espíritus de los muertos se volvieron decoraciones de plástico. Las brujas se volvieron disfraces sexy. Los rituales de protección se volvieron juegos de fiesta. No estoy sugiriendo que esto sea necesariamente negativo. La evolución cultural es inevitable. Pero es importante reconocer qué se perdió en el proceso. Para los pueblos celtas, Samhain era el momento más sagrado del año, más importante incluso que los solsticios. Era cuando el velo entre los mundos se volvía delgado, cuando los ancestros podían ser honrados, cuando se podía vislumbrar el futuro, cuando la muerte misma podía ser enfrentada y, en cierta medida, comprendida. Para el Halloween americano moderno, particularmente para los niños,
es principalmente una oportunidad de obtener dulces gratis mientras usan disfraces divertidos. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, ha habido un resurgimiento fascinante de interés en los orígenes más oscuros y espirituales de Halloween. Los movimientos neopaganos, particularmente la Wicca y otras formas de paganismo reconstruccionista, han revivido conscientemente las celebraciones de Samhain, intentando reconectarse con las raíces espirituales precristianas de la festividad. Para estos practicantes modernos, Samhain nuevamente se convierte en un tiempo para honrar a los ancestros, para reflexionar sobre la mortalidad, para practicar adivinación y magia ritual, para celebrar el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Simultáneamente, Halloween se ha convertido en un fenómeno verdaderamente global. Países que no tenían tradiciones previas similares han adoptado Halloween, aunque frecuentemente en formas altamente comercializadas. En Japón, Halloween se ha convertido en una celebración importante, particularmente en áreas urbanas como Tokio, aunque se centra casi exclusivamente en disfraces elaborados y fiestas, sin ningún componente espiritual. En México, Halloween se ha fusionado interesantemente con el Día de los Muertos tradicional, creando un periodo extendido de celebraciones desde finales de octubre hasta principios de noviembre. En Europa, particularmente en países sin tradiciones celtas fuertes, Halloween se ha vuelto popular principalmente como una importación cultural americana, a menudo para consternación de aquellos que lo ven como contaminación cultural. Pero en Irlanda, donde todo comenzó, Halloween ha experimentado una especie de renacimiento. Ciudades como Derry organizan festivales de Halloween masivos que atraen a turistas de todo el mundo, celebrando conscientemente el patrimonio celta de la festividad mientras abrazan también sus manifestaciones modernas. El Puka Festival, establecido en 2019, busca específicamente reclamar Halloween como una celebración irlandesa, destacando sus raíces en Samhain y promoviendo tradiciones irlandesas auténticas. Lo que vemos entonces es un ciclo fascinante, una tradición antigua, cristianizada por siglos, exportada a América, comercializada y transformada, y luego parcialmente resacralizada y devuelta a sus tierras de origen en una forma que es simultáneamente antigua y moderna, tradicional e innovadora. Ahora, querido oyente, nos acercamos al final de nuestro viaje. Pero antes de despedirnos, debemos hacer la pregunta más importante. ¿Qué significan los antiguos dioses para nosotros hoy? En este mundo de teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y viajes espaciales. ¿Son simplemente curiosidades históricas, reliquias pintorescentes del pasado supersticioso de la humanidad? ¿O tienen algo que decirnos todavía? Déjame proponerte que los antiguos dioses y las tradiciones que surgieron para honrarlos tocan algo eternamente relevante en la experiencia humana. Primero, está la cuestión de la mortalidad. Vivimos en una era de negación sin precedentes de la muerte. En las sociedades occidentales modernas, la muerte está institucionalizada, medicalizada, escondida. Las personas mueren en hospitales, no en hogares. Los cuerpos son manejados por profesionales funerarios, no por familiares. Los cementerios están frecuentemente ubicados fuera de las áreas residenciales principales. Hemos creado una cultura donde es posible, al menos temporalmente, pretender que la muerte no existe. Los antiguos celtas, los nórdicos, los mexicas no tenían ese lujo. La muerte era una presencia constante, visible, inevitable. Y en lugar de negarla o esconderla, la integraban en sus vidas a través de rituales como Samhain. Estos rituales reconocían la muerte como parte del ciclo natural de la existencia. Proporcionaban un espacio para el duelo, para honrar a los muertos, para reflexionar sobre la propia mortalidad y, paradójicamente, para renovar el compromiso con la vida. Los psicólogos modernos
reconocen cada vez más que nuestra negación cultural de la muerte no es saludable. La ansiedad de muerte no resuelta se manifiesta en innumerables problemas psicológicos. Los terapeutas especializados en duelo frecuentemente notan que las personas carecen de marcos rituales adecuados para procesar la pérdida. Las tradiciones de Samhain, de honrar a los ancestros, de reconocer abiertamente que los muertos siguen siendo parte de nuestra comunidad, aunque en una forma diferente, proporcionaban exactamente ese marco. Segundo, está la cuestión de la conexión comunitaria. Las celebraciones de Samhain eran fundamentalmente comunitarias. Aldeas enteras se reunían alrededor del fuego sagrado. Las familias extendidas compartían comidas rituales. Las historias eran contadas y retransmitidas, manteniendo viva la memoria colectiva. En nuestra era moderna de individualismo intenso, donde muchas personas viven solas, donde las familias están dispersas geográficamente, donde las comunidades tradicionales se han fragmentado, hay una hambre creciente de conexión genuina. Las celebraciones modernas de Halloween, cuando son exitosas en crear un sentido de comunidad, cuando los vecinos se conocen al llevar a los niños a pedir dulces, cuando las personas se reúnen para fiestas o eventos comunitarios, están tocando la misma necesidad humana fundamental que Samhain satisfacía, la necesidad de pertenecer, de ser parte de algo más grande que uno mismo, de compartir experiencias significativas con otros. Tercero, está la cuestión del tiempo sagrado. Las sociedades antiguas reconocían que no todo el tiempo es igual. Había tiempo ordinario, profano, el tiempo de las tareas diarias. Y había tiempo sagrado, cuando las reglas normales se suspendían, cuando lo extraordinario se volvía posible. Samhain era tiempo sagrado por excelencia. Era cuando el velo se adelgazaba, cuando los mundos se tocaban, cuando se podía vislumbrar algo más allá de la existencia mundana ordinaria. En nuestra sociedad moderna, donde cada momento está programado, donde el tiempo se ha convertido en una mercancía para ser maximizada y monetizada, hemos perdido en gran medida el concepto de tiempo sagrado. No tenemos momentos cuando paramos colectivamente, cuando reconocemos que este tiempo es diferente, especial, apartado del flujo ordinario de la vida. Los días festivos modernos intentan esto, pero frecuentemente se convierten simplemente en oportunidades para el consumo comercial o el entretenimiento pasivo. Las tradiciones de Samhain sugerían que el tiempo sagrado requería participación activa, ritual consciente, la creación deliberada de condiciones para experiencias extraordinarias. Cuarto, y quizás más profundo, está la cuestión de nuestra relación con lo desconocido, lo misterioso, lo luminoso. Vivimos en una era de explicación científica sin precedentes, y esto es maravilloso en muchos aspectos. Hemos eliminado enfermedades, extendido la esperanza de vida, creado tecnologías asombrosas. Pero también hemos creado una cultura que es profundamente incómoda con el misterio genuino, con la ambigüedad, con las preguntas que no tienen respuestas claras. Los antiguos dioses representaban el misterio irreducible de la existencia. Eran formas de dar nombre y forma a fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana completa. La muerte, el destino, el tiempo, el cambio, el poder de la naturaleza. Los rituales de Samhain no pretendían resolver estos misterios o eliminarlos. Pretendían honrarlos, respetarlos, crear una relación con ellos. El psicólogo Carl Jung argumentaba que los dioses y diosas de las religiones antiguas eran proyecciones de aspectos del inconsciente colectivo humano, formas de dar imagen concreta a fuerzas psicológicas arquetípicas. Desde esta perspectiva, los antiguos dioses nunca murieron. Simplemente se retiraron al inconsciente, donde continúan operando, expresándose en nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestros símbolos culturales.
Halloween moderno, con sus imágenes de muerte, fantasmas, brujas, monstruos, es una erupción anual de este material inconsciente. Es un momento cuando permitimos que lo oscuro, lo sombrío, lo inquietante emerja y sea reconocido. Los psicólogos junguianos argumentarían que esto es psicológicamente saludable. Negar o reprimir estos aspectos de la psique no los elimina, simplemente les permite operar inconscientemente, a menudo de maneras destructivas. Al darles expresión consciente, aunque sea en forma de entretenimiento y fantasía, les quitamos algo de su poder amenazante. Pero quizás hay algo aún más profundo aquí. Quizás los antiguos dioses representan algo que genuinamente existe más allá de la proyección psicológica, algo que nuestros ancestros percibían de maneras que nosotros hemos perdido en gran medida. No estoy sugiriendo necesariamente que entidades sobrenaturales literales existan, pero quizás hay aspectos de la realidad, modos de percepción, formas de estar en el mundo que las sociedades antiguas cultivaban y que las sociedades modernas han descartado como superstición. La física cuántica ha revelado que el universo es mucho más extraño, mucho más misterioso, mucho menos mecánicamente determinista de lo que la ciencia del siglo XIX asumía. Los estudios de conciencia sugieren que la mente humana puede tener capacidades que aún no comprendemos completamente. Los antropólogos que han estudiado sociedades indígenas tradicionales frecuentemente reportan fenómenos que no pueden ser fácilmente explicados por la ciencia materialista convencional. Es posible que cuando los celtas decían que el velo entre los mundos se adelgazaba durante Samhain, estaban percibiendo algo real, aunque no necesariamente en los términos literales que usaban para describirlo. Es posible que los rituales, las ceremonias, las prácticas espirituales de las religiones antiguas realmente cambiaran la conciencia de maneras que permitían percepciones y experiencias no disponibles en estados ordinarios. Estas son preguntas abiertas. No tengo respuestas definitivas, pero creo que vale la pena contemplarlas. Lo que sí sé es esto. Millones de personas a lo largo de milenios, en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, desarrollaron independientemente tradiciones, notablemente similares centradas alrededor de la creencia de que existían momentos cuando lo ordinario daba paso a lo extraordinario. Eso sugiere, como mínimo, que están tocando algo profundo en la psique humana universal. Y en nuestra era moderna, cuando muchas personas reportan sentirse alienadas, desconectadas, hambrientas de significado y propósito más profundos, quizás hay sabiduría en volver a visitar estas tradiciones antiguas, no necesariamente para adoptarlas literalmente, no necesariamente para creer en los dioses como entidades objetivas, pero para reconocer las necesidades humanas que satisfacían, la necesidad de honrar a los muertos, de procesar la mortalidad, de crear conexión comunitaria, de marcar el tiempo sagrado, de tener experiencias que tocan lo luminoso, lo misterioso, lo trascendente. Los antiguos dioses entonces no están realmente muertos. Están dormidos, esperando, listos para ser despertados por aquellos que buscan algo más profundo que la superficialidad de la cultura moderna de consumo. La noche de los antiguos dioses ocurre cada año. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Y así, queridos viajeros nocturnos, llegamos al final de nuestro viaje a través de la noche de los antiguos dioses. Hemos viajado desde los bosques oscuros de la Irlanda celta hasta los templos de Mesoamérica, desde las sagas nórdicas hasta los festivales chinos, desde los rituales medievales hasta las celebraciones modernas. Hemos visto como una necesidad humana fundamental, la necesidad de darle sentido a la muerte y honrar a aquellos que han partido, se ha expresado de innumerables formas a través de culturas y épocas. Espero que este relato te haya proporcionado no solo conocimiento histórico, sino también una apreciación más profunda de la festividad que celebramos hoy como Halloween.
bajo los disfraces comerciales y los dulces, bajo las películas de terror y las decoraciones de plástico, yace algo mucho más antiguo, mucho más profundo, mucho más significativo. Yace el reconocimiento de que somos mortales, de que aquellos que amamos eventualmente partirán y eventualmente nosotros también partiremos, y de que necesitamos formas de honrar, recordar y mantener conexión con aquellos que han cruzado el umbral final. Ahora me encantaría saber qué te gustaría explorar en futuros episodios de Somnialis. ¿Hay otros festivales antiguos que te intriguen? ¿Civilizaciones olvidadas que quisieras conocer? ¿Misterios históricos que te mantengan despierto por la noche? Deja tus sugerencias en los comentarios. Cada uno de tus comentarios es leído y considerado cuidadosamente. Este canal existe porque personas como tú buscan algo más profundo que el entretenimiento superficial, porque valoras la historia rigurosa presentada de maneras inmersivas y poéticas. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a Somnialis y activa la campanita de notificaciones. No solo estarás apoyando este canal, sino que te estás uniendo a una comunidad de curiosos nocturnos, de buscadores de conocimiento, de personas que reconocen que el pasado tiene lecciones vitales para el presente. Cada nuevo suscriptor nos permite crear contenido más ambicioso, investigar más profundamente, llevar más historias fascinantes a la luz. Eres parte de algo importante aquí. Algo que resiste la tendencia moderna hacia la superficialidad y la trivialización del conocimiento. Mientras te preparas para dormir esta noche, tal vez en la víspera de Halloween o tal vez en otra noche del año, te invito a que hagas algo que nuestros ancestros habrían reconocido. Antes de cerrar los ojos, toma un momento para recordar a alguien que has perdido. Un abuelo o abuela, un amigo, una mascota querida, cualquiera que haya significado algo para ti y que ya no esté físicamente presente. No con tristeza necesariamente, aunque la tristeza es válida, pero con aprecio, con gratitud por el tiempo que compartiste, con reconocimiento de que su influencia continúa en ti, en tus valores, en tus elecciones, en tu forma de estar en el mundo. Este simple acto de recordar conscientemente es, en esencia, lo que Samhain siempre fue. No requiere ceremonias elaboradas ni creencias sobrenaturales. Solo requiere la disposición de reconocer que los muertos siguen siendo parte de nuestra comunidad, que somos quienes somos en parte por aquellos que vinieron antes de nosotros. Y con eso, mis queridos oyentes, es hora de despedirnos. La noche es profunda. Las estrellas brillan frías y distantes en el cielo oscuro. En algún lugar, en algún tiempo antiguo, un fuego de Samhain arde todavía, nunca completamente extinguido, esperando ser reavivado por aquellos que recuerdan. Que tu sueño sea profundo y reparador, que tus sueños te lleven a lugares fascinantes y que despiertes mañana con curiosidad renovada sobre este mundo extraordinario y su historia igualmente extraordinaria. Desde Somnialis, tu refugio nocturno de historia y misterio, te deseo buenas noches. Hasta que nos encontremos de nuevo en la oscuridad. Duerme bien, viajero. Los antiguos dioses te observan con benevolencia. Buenas noches.